Estamos descubriendo juntos el maravilloso Dios que tenemos. ¿Cómo va a ser la aventura? ¿Lo conoces un poquito más? ¿Estás descubriéndolo un poco más? El descubrimiento va a depender de la curiosidad que tengamos. El descubrimiento va a depender de las preguntas que nos hagamos. Es decir, que va a depender de cada uno de nosotros cuánto pongamos en esta aventura de descubrir el maravilloso Dios que tenemos. Pero, ¿sabes una cosa? Se cuenta una vez que un niño le preguntó a su papá, ¿de qué tamaño es Dios? Entonces el padre miró al cielo, vio un avión y le dijo a su hijo, mira, un avión, ¿de qué tamaño lo ves? Y el chico le dice al padre, muy chiquitito, muy pequeño. Pasaron un par de días y este mismo papá lo llevó a su chico al aeropuerto y le mostraba los aviones que cómo carreteaban, cómo aceleraban, cómo despegaban, y le preguntó a su hijo nuevamente, ¿de qué tamaño ves el avión? Y el niño le dice, abriendo los ojos, ¡es enorme! Y el padre aprovechó y le dijo, del mismo modo es Dios para vos. Cuanto más cerca estés, más grande va a ser. El tamaño del Dios va a depender de la cercanía que tengas con Dios. Y esta es una lección para nosotros, porque el tamaño de nuestro Dios va a depender de la distancia que tengamos con Dios. Cuanto más cerca estemos de Dios, mayor va a ser nuestro conocimiento de Dios, mayor va a ser nuestra experiencia con Dios, mayor va a ser el apoyarnos y el vivenciarlo cada día. Así es nuestra vida espiritual. Cuanto más descubramos a Dios, más vamos a vivir esa vida en plenitud que Dios quiere darnos para cada uno de sus hijos. Pero por eso yo quiero que hoy podamos descubrirlo un poquito más y acercarnos más a Dios. Y ver lo infinito que es Dios. Descubrirlo en su eternidad, en lo que Él es. Porque Él no tiene tiempo, no tiene edad. Él siempre existe, no cambia. Es uno de los atributos que nos muestra la grandeza de Dios. Dios no es que no lo creó nadie, no es como una persona que es creada. Dios no lo creó nadie. Dios es diferente a toda creación. No es la creación, es diferente a toda creación. Fíjate, vamos a descubrir juntos la eternidad de Dios. Te invito a buscar en el Salmo 90. En el Salmo 90, un salmo que tiene por título la oración de Moisés, el varón o el hombre de Dios. Muchos dicen que, estudiosos de la Biblia dicen que hay una parte de la biblioteca que dice que no fue realmente Moisés, aunque la mayoría de la parte de la biblioteca de los teólogos dicen que sí, que realmente el que escribió este salmo, que toma el pueblo de Israel después para usarlo dentro de sus canciones, fue realmente Moisés, el Moisés que nos relata el libro de Éxodo. Y que también, si buscamos en el Pentateuco, tenemos dos canciones más de Moisés, la que está en Éxodo capítulo 15 y Deuteronomio capítulo 32-33. Se dice que Moisés escribe esta canción que tenemos en el Salmo 90 en el escenario que tenemos en número 20, en el libro de Números, capítulo 20, donde ahí muere Miriam, la hermana de Moisés, donde Moisés, ¿te acordás? Desobedece a Dios y golpea la peña en el desierto en vez de hablarle para que surja agua. Y en ese contexto, en un contexto de conflicto, de sufrimiento de Moisés, y que lo podemos ver, fíjate, en el versículo del 7 al 10 dice, en verdad, Moisés está diciendo a Dios, tu furor nos consume
nos deja confundidos. Nuestros pecados y maldades quedan expuestos ante ti. En verdad, toda nuestra vida termina a causa de tu enojo. Nuestros años se van como un suspiro. 70 son los años que vivimos. Los más fuertes llegan hasta 80, pero el orgullo de vivir tanto solo trae molestias y trabajo. Los años prontos pasan lo mismo que nosotros. Fíjate lo que estaba sintiendo en ese momento Moisés. ¿Sí? Estaba sintiendo la limitación de la vida, la complejidad de la vida, el sufrimiento que tiene la vida, la fragilidad del hombre, ¿no es cierto? Estaba pensando en todo eso que él estaba viviendo, esa angustia, ese sufrimiento, esa meta que él tenía de entrar a la tierra prometida y no podía, ya no iba a entrar por su desobediencia. Ahora fíjate cómo él contrapone todo esto y lo contrapone justamente con la eternidad de Dios. Lo contrapone con la eternidad de Dios y se basa, no se queda en su sufrimiento, se basa en la eternidad de Dios. Y ahí es cuando podemos leer los primeros versículos de este Salmo 90 que dice: Señor, tú has sido nuestro refugio por todas las edades. Desde antes que se formaran los montes y que existieran la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Haces que el hombre vuelva al polvo, como dices, vuelvan al polvo seres humanos. En verdad, 1000 años para ti son como el día de ayer que pasó. Son como unas cuantas horas de la noche. Es decir, y podemos seguir leyéndolo, ¿no es cierto? El Salmo 90, es más, te lo dejo para que lo puedas leer todo entero, pero cómo Moisés se centra y nos describe la eternidad de Dios. Y en primer lugar quiero que pensemos esto, ¿no es cierto?, en este momento, que Dios es eterno. Fíjate que Moisés dice: Dios, tú has sido nuestro refugio. Hoy, en este momento, dice, no, por todas las edades, por la eternidad, dice otras versiones. Por todos los tiempos, dice otras paráfrasis. Es decir, él reconoce que Dios es un Dios eterno, que ha sido refugio para la vida de él y para el pueblo, y ha sido una roca de donde él se apoyó, pero en todo momento, por todas las generaciones. Sigue el versículo 2 y dice: desde antes que se formasen los montes y que existía la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos tú eres Dios. Es decir, Dios no tiene principio. Dios no tiene final, no tiene sucesión en el tiempo. Después vamos a desmenuzar un poquito esto. Pero lo que Moisés, a través del canto, y Dios nos hace pensar hoy en día, que Dios era, es y siempre será Dios. ¿Te acordás del pasaje de Éxodo capítulo 3? Cuando Dios se le presenta a Moisés, ahí en el versículo 14 le dice a Moisés: yo soy el que soy. Y dirás a los israelitas: el gran yo soy me ha enviado a ustedes. Es decir, lo que Dios le estaba comunicando: mira, yo soy el que existía, el que existo y el que va a seguir existiendo. Yo soy el eterno. Yo soy el que por naturaleza soy eterno. Yo soy el que por naturaleza existo. Soy infinito. Soy eterno. Dios no es que decidió existir, ni hace un esfuerzo para existir. Dios es simplemente Dios. Él simplemente es lo que le está diciendo a Moisés: yo soy el que soy, el que existo. Ese es el Dios que tenemos.
Isaías capítulo 40, versículo 28 dice, ¿acaso no lo sabes? ¿No lo has oído? El Señor, el Dios eterno, el creador del mundo, no se fatiga ni se cansa. Su inteligencia es infinita. Fíjate cómo acá Dios está definiendo a través del profeta Isaías en este capítulo 14, que lo leímos en la charla anterior, ¿te acordás? Se define como el eterno, el que permanece para siempre. Es decir, esta palabra eterno no se refiere solamente a un futuro, sino también a un pasado. Es decir, Él es el que era, el que es y el que va a ser. Él siempre ha sido. Esta palabra eterna nos da esta idea, ¿no es cierto? El que siempre ha sido. Porque a veces pensamos en lo eterno, en lo futuro. Pero acá esta palabra eterno se está refiriendo al que siempre ha sido, no solamente a lo futuro, sino también a lo pasado. Y el que siempre va a ser. ¿Te acordás, Juan, cuando recibe la revelación de Apocalipsis? Que la tenemos ahí en el último libro de la Biblia. En el primer capítulo, cuando tiene la gran visión, se le presenta el Señor y dice, yo soy el Alfa y el Omega. Dice el Señor, el Dios Todopoderoso, el que es y era y ha de venir. El Alfa y el Omega, ¿no es cierto? Esas palabras del alfabeto griego, la primera y la última. Es decir, nos está diciendo que Dios, ¿quién es? Es el primero y el último. Dios es, no tiene ni principio ni final. Dios es la plenitud. ¿Y por qué podemos decir que Dios es eterno? Mira, fíjate, Dios es eterno porque no tiene principio. Algo creado tiene un comienzo. Cuando se crea, ahí hay como un nacimiento, un comienzo. Pero Dios es eterno. Dios no tiene principio. Él no tuvo un principio. Cuando vamos a la palabra de Dios en Génesis 1:1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios hizo una creación, pero Dios ya era, ya estaba, no tiene un principio, no tiene un comienzo como todas las cosas creadas. Es decir, antes de la creación, Él ya existía. El apóstol Pablo, en Efesios capítulo 1, versículo 4, acordate, él dice que los cristianos fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Esto quiere decir que Dios ya existía, no tiene un principio. Él es. Él es. Y este mismo concepto del apóstol Pablo se lo dice a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9. Dice que la gracia de la salvación nos fue dada desde antes de la creación del mundo. Es decir, que antes de la creación hubo un donante de esa gracia, alguien que determinó esa gracia, que fue Dios. Por eso podemos decir que Dios es eterno, porque Dios no tiene principio. Pero también podemos decir que Dios es eterno porque no tiene fin. Como dice este mismo Salmo 90, desde la eternidad, en la versión 60, ¿te acordás? Hasta la eternidad. Tú eres Dios. Es decir, Dios no tiene final. No puede ser interrumpido, no puede ser transformado, no sufre cambios. Él no deja de ser. Siempre fue, siempre es y siempre será. Él es Dios. En Santiago capítulo 1, versículo 17, acordate que define que en Él dice no hay cambio, no hay sombra, no hay variación, no hay mudanza, habla la versión 60, ¿no es cierto? Es decir, no, el tiempo no lo afecta. Ahora, qué importante es que podamos entender que el Dios maravilloso que tenemos es un Dios eterno. Que no tiene principio ni fin.
Y a veces nosotros basamos nuestra felicidad en cosas pasajeras. Porque basamos nuestra felicidad en lo que tenemos, y lo que tenemos se estropea, se arruina, pasa. Basamos nuestra felicidad a veces en palabras que otros nos dicen, y esas palabras cambian o quedan en el olvido. O basamos nuestra felicidad en cosas que queremos hacer, ¿no es cierto? Y eso que queremos hacer, por ahí lo obtenemos o no, pero pasa. Pero qué importante es que como cristianos empecemos a basar, por ejemplo, nuestra felicidad y nuestra alegría, nuestro gozo, en este Dios que es eterno, que no tiene ni principio ni fin, que su amor nunca se agota, que su misericordia no tiene fin hacia nuestras vidas, se renueva cada día, que sus bendiciones se van a cumplir y sus promesas en nuestra vida. Por eso el salmista en el Salmo 16 podría decir: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. ¿Por qué? Porque él estaba basado en un Dios eterno, que es. Pero podemos decir también que Dios es eterno, acordate, porque no tiene principio, no tiene fin, y también porque no tiene sucesión. Es decir, no le sucede nada mientras que el tiempo corre. Él trasciende el tiempo. Él es el mismo. No es que el tiempo lo afecta, lo cambia. Una cosa creada con el tiempo va cambiando, se va deteriorando. Pero cuando decimos que Dios es eterno porque no tiene sucesión, es justamente esto, porque nada mientras transcurre el tiempo lo cambia. Él trasciende el tiempo. No está sujeto a los cambios. No está sujeto a que pasa el tiempo. Para nosotros humanamente a veces cuando graficamos el tiempo lo graficamos como una línea, ¿no es cierto? Y vamos marcando en esa línea los sucesos y lo que va pasando. Para Dios no. Desde la eternidad hasta la eternidad, Él no ganó nada, Él no aprendió nada, Él no potencializó nada, Él no maduró nada, no cambió nada, como a veces cambiamos nosotros las cosas, el hombre y las cosas que se crean. Él es el mismo. Él es eterno, Él es infinito respecto al tiempo. Por eso Moisés acá en el versículo 4 puede decir y nos enseña que dice: en verdad 1000 años para ti son como el día de ayer. ¿Qué pasó? Son como unas cuantas horas de la noche. Es decir, Dios lo ve todo. Él vive en un presente continuo, podemos decir, para poderlo entender humanamente. El apóstol Pedro, no sé si refiriéndose a esto o no, pero en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 8, dice: no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Es decir, Dios es independiente al tiempo. No es que sus promesas, sus juicios van a depender del tiempo. Él lo va a cumplir. Para Dios, Él ve todo en un presente continuo. Entonces, como Dios es eterno, no tiene principio, no tiene fin, no tiene sucesión, no se ve afectado por el tiempo, podemos afirmar que Dios es autoexistente y autosuficiente. ¿Qué quiero decir con esto? Dios es autoexistente, es decir, Dios es autónomo, no depende de nada para existir. Dios es autosuficiente, es decir, no depende, es independiente, es libre, no depende de nada para poder cumplir sus promesas. Qué importante es que podamos entender esto como hijos de Dios, porque no es que Él depende de algo para existir o depende de algo para cumplir su palabra. Él es independiente, es libre.
completamente autónomo. Él no tiene carencia, no tiene necesidad. Fíjate qué importante es que podamos entender esto, descubrir este Dios. Este es el Dios que tenemos. Este es el Dios que habita en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Este es el Dios que está preparando una morada para nosotros. Este es el Dios que está con nosotros todos los días y que va a perfeccionar su obra en nuestras vidas. Por eso podemos confiar, por eso podemos descansar, porque este Dios es autoexistente, autosuficiente, no depende de nada. Así lo presenta el apóstol Pablo. ¿Te acordás cuando va a Atenas? Cuando va a Atenas y se presenta ante el Areópago y le dan ese lugar para que él pueda explayarse. Y dice en Hechos capítulo 17, versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templo hecho por los hombres, ni necesita que nada haga nada por él, pues él es quien nos da a todos la vida, el aire y las demás cosas. De un solo hombre hizo él todas las naciones, para que vivan en toda la tierra, y les ha enseñado el tiempo y el lugar en que deben vivir, para que busquen a Dios. Y sigue hablando y exponiendo el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Y después dice, porque en Dios vivimos y nos movemos y existimos. Es decir, un Dios que es autónomo, que es independiente, que es autoexistente y autosuficiente. Ese es el Dios que tenemos. Ahora, qué importante es que lo entendamos esto como hijos de Dios. Y acá quiero entrar en el tercer punto. ¿Por qué? Porque nuestra vida cristiana va a ser diferente si somos conscientes de este Dios. Porque entonces, por ejemplo, su palabra también es eterna. La Biblia, la palabra de Dios. Si Dios es eterno y autoexistente y autosuficiente, su palabra también es eterna. Y Él la va a cumplir. Y su palabra no pasa de tiempo. Su plan, su propósito no pasa de tiempo. Y por ejemplo, lo que Él promete en su palabra, te cito una promesa por citarte una, que nos viene bien a este tiempo que estamos viviendo, Proverbios capítulo 3, versículo 25 y 26, dice el Señor en su palabra, que es eterna, que es para nosotros hoy. No hay por qué temer el desastre repentino ni la destrucción que viene sobre los perversos, porque el Señor es tu seguridad. Él cuida que tu pie no caiga en la trampa. Es decir, esta y tantas promesas de Dios son eternas para nosotros hoy en día. Si Dios es eterno, entonces también nuestro enfoque como cristianos debe ser en lo eterno y no en lo temporal. Por eso Moisés en este Salmo 90 decía en el versículo 12, enséñame a contar mis días para que nuestra mente alcance sabiduría. Es decir, nuestro enfoque también debe ser en lo eterno y no en lo temporal. Debemos amar lo eterno, los principios eternos. El buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, lo temporal, va a ser añadido. Es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo a los colosenses en el capítulo 3. Fijemos nuestra mirada en las cosas de arriba, en las cosas eternas. Porque nuestro Dios es un Dios eterno. Su palabra es eterna, debemos enfocarnos en lo eterno. La salvación que tenemos es una salvación eterna. Porque si Dios es eterno, el Señor Jesucristo es eterno y su salvación es eterna.
no depende de nosotros la salvación. A veces creemos que va a depender de nosotros, de nuestras buenas obras, y no. Depende de que nos escogió, nos llamó un Dios que es eterno. El hecho de que tenemos un Dios eterno tiene que cambiar nuestro presente. Tiene que cambiar nuestra mirada de las cosas. Y empezar a darnos cuenta que tenemos la palabra de Dios que es eterna. Una salvación eterna. Y empezar a vivir en proyección de lo eterno. De los valores del reino. De los valores que van a quedar cuando todo este mundo sea destruido. Y sobre todas las cosas, darnos cuenta que si tenemos un Dios eterno, es un Dios que se manifiesta para que en primer lugar podamos bendecir su nombre. Primera Crónicas capítulo 16, versículo 36 dice: bendito sea el Señor, Dios de Israel, por toda la eternidad. Mira, una de las cosas, como tenemos un Dios eterno, una de las cosas que vamos a hacer por toda la eternidad va a ser alabar el nombre del Señor. Va a ser hacer cosas que bendigan su nombre. Por eso es una buena disciplina empezar ahora. Empezar hoy. Y esa es mi invitación para este momento. Que empieces hoy a reconocer y alabar a un Dios que es eterno. Que no tiene principio, no tiene fin, no tiene sucesión, el tiempo no lo afecta. Un Dios que es autoexistente, autosuficiente, que no depende de nada para ser creado ni para cumplir lo que Él prometió. Este es el Dios que tenemos que empezar a alabar. Tenemos un Dios al cual nos tenemos que empezar a agarrar de Él. Que cuanto mayor nos acerquemos a Él, mayor conocimiento y mayor grandeza vamos a ver de Dios. ¿Estás descubriendo a este Dios? ¿Te estás aferrando a este gran Dios, maravilloso Dios que tenemos? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo lo veía en primer lugar ese chico? ¿A ese avión desde lejos? ¿O lo estás viendo como después ese chico vio en el aeropuerto a ese avión, con toda la potencia y toda la grandeza despegando? De acuerdo a la cercanía que tengas de Dios, vas a poder vivir la vida cristiana fundado en un Dios lejano y chiquito, o en un Dios cercano, eterno, infinito, que no depende de nada, que el tiempo no lo cambia y que su palabra, su salvación, es también eterna. ¿En qué Dios estás confiando? ¿Qué Dios estás mirando? ¿Qué Dios es tu Dios? Mi Dios es un Dios eterno. Vamos a orar. Padre, te queremos dar las gracias en este momento porque vos sos eterno, vos no dependés de nada. Vos exististe siempre y vas a existir siempre por toda la eternidad. Gracias, Padre, porque vos no tenés principio, no tenés fin, el tiempo no te afecta. Y Padre, ayúdanos a realmente poder descansar en este Dios que tenemos, en este maravilloso Dios que tenemos, que sos vos. Padre, ayúdanos a acercarnos a vos, a buscar estar en comunión con vos, en cercanía con vos, para realmente descubrir la grandeza de lo que vos sos y cómo querés afectar nuestras vidas. Padre, ayúdanos a realmente poder bendecir tu nombre. No cuando estemos en la eternidad, ahí lo vamos a hacer,
pero poder bendecir tu nombre ahora mientras que estamos aquí en la tierra. Señor, ayúdanos a confiar y saber que tu palabra también es eterna. Ayúdanos, Padre, a descansar en la salvación eterna que tenemos. Y ayúdanos a poner nuestra vista y nuestra vida en los valores eternos y no en lo de acá de la tierra que pasa. Padre, te necesitamos. Ayúdanos. Y todo esto te lo pedimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor nos bendiga a acercarnos a este Dios que es eterno y descansar. Descansar en Él, en el cual no hay cambio. Y lo último que quiero decirte es que si nunca pusiste tu vida en este Dios que es eterno, quería invitarte a que le puedas pedir perdón a Dios en este momento y decirle: Dios, te pido perdón porque hasta ahora no te tuve en cuenta. Dios, te pido perdón por mis pecados. Te pido que me perdones y que entres en mi vida y que te pueda descubrir cada día como este Dios eterno, personal, que querés ser para mí. Si hasta ahora no lo hiciste, hacele esta oración a Dios. Y si querés tener una porción de la Biblia, escribí al WhatsApp o al correo electrónico que va a salir al final de este video y de alguna forma te lo vamos a hacer acercar. Que el Señor te bendiga.